Mi nombre es Silvia López Castillo y esta es la actividad 2, el mercantilismo. El mercantilismo es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de una nación-estado depende del capital que puede tener. El capital está representada por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Uno de sus pilares fundamentales fue la creencia en que los países querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder. Debían acumular riquezas con metales preciosos, principalmente con el oro. Se caracterizó por defender una fuerte injerencia del Estado en la economía, defendiendo las ideas nacionalistas al considerar al comercio como una guerra. Apoyaban las barreras de la importación de los bienes manufacturados, mientras abogaban por liberar de impuestos la importación de materia prima para utilizarla en la producción y luego promover las exportaciones. Se oponían a peajes, impuestos internos y cualquier barrera del comercio interior. Le daban gran importancia a una población grande y numerosa, ya que pasaban a abaratar la mano de obra y se observaba que no se veía un problema de desempleo. Entre sus autores más destacados fueron Thomas More. Fue un economista inglés. Fue el primer representante del mercantilismo en Inglaterra. Afirmaba que si las exportaciones excedían a las importaciones, el saldo llegaría en moneda al país y se incrementaría la riqueza nacional. Lo que interesaba a Thomas More era lograr un saldo positivo en la balanza comercial, instrumento inventado por los mercantilistas. Abogó asimismo por la autorización para la salida de la moneda destinada a la compra de mercancías. Asumía que si lograba vender el resto de los países de los que compraba, el país se enriquecería. También hizo notar las partidas sobre la balanza comercial, tales como el embarque y seguro de mercancías, gastado de viajantes, comisiones comerciales, entre otros. Le daba importancia principal a la balanza general particular. La balanza particular representaba las relaciones comerciales, mientras que la balanza general representaba las relaciones con el resto del mundo. Para mí, la promoción de las exportaciones requería que se presentara adecuadamente la atención a los precios de los artículos, que debían estar en función a la demanda. Es decir, el precio debe de ser más alto que no causa una disminución cuantitativa de su venta. Nunca consideró la expansión monetaria fuera algo indispensable para el crecimiento económico de un país. More, como muchos mercantilistas, no cree en la armonía de los intereses entre individuos y el Estado. Así explicaba que los intereses de los individuos no tenían por qué coincidir con los nacionales. Perfectamente posible que la nación gane mientras los comerciantes pierdan y de un país son simples conmutaciones. Esto quiere decir que solo es el trabajo que contribuye a la exportación, crea riqueza y verdaderamente producto efectivo. Otro de sus autores fue Jean-Baptiste Colbert, político, jurista y economista francés. Mejoró las comunicaciones de red de carreteras y flota mercantil para potenciar el comercio interior y exterior. Mercantilista y perfeccionista, consideraba que la economía mundial era como un juego de sumo
de suma cero, en la que los países solo pueden enriquecerse empobrecer. Es el creador de las grandes manufacturas reales, cuyo producto de calidad estaban destinadas a la exportación. Fomentó la creación de grandes empresas y compañías de Indias. Otro de sus autores fue William Pitt. Había acumulado posiciones de tierra. Esto lo acreditaba como que era uno de los mayores terrenistas de Irlanda. Más tarde, en Inglaterra, realizó una serie de estudios para la promoción de sus teorías y mejorar la situación económica política de ese país. Estos estudios se basaron en su base del legado de la economía. Su principal publicación fue el Tratado de los Impuestos y Contribuciones, que apareció en 1662 y fue objeto de varias ediciones a lo largo de su vida. Ahora pasaremos a sus características principales. Riqueza e interés nacional. La acumulación de las riquezas nacionales es la principal característica y el objetivo del mercantilismo. Básicamente, se realizaban reservas en oro y plata. Ambos se consideraban como la presea de las riquezas. A mayor cantidad de estos metales, mayor poder para el país. Por otro lado, también la iniciativa de compra de materias primas como la madera y la lana. La obtención de metales preciosos. Como les había mencionado, entre más metales preciosos, mayor riqueza en el Estado. Aquellas naciones que no poseían metales preciosos fomentaban su consumo basándose en el comercio de la exportación, así como las características de las naciones. Su salario dentro del mercado interno eran muy bajos, con objetivos de fomentar las exportaciones y así aumentar las reservas en los metales preciosos. El Estado. Este jugaba un papel muy importante dentro de la doctrina mercantilista, pues intenta maximizarlo en un Estado soberano y controlador. Para ello se basaba en la utilización de mercados para la organización de la economía y la propiedad privada. Como ya se les había mencionado, una de sus principales características también fue la balanza comercial favorable. La economía del mercantilismo se basó en este tipo de balanza comercial donde ésta se mantenía con valores positivos por gran cantidad de tiempo gracias a que a veces elevaban la cantidad de dinero en especie. Se podía elevar el precio para pues mayor obtención de ganancias. Sus objetivos económicos estaban relacionados con los intereses de la acumulación de poder. Generalmente, en este modo, un Estado económicamente sólido y políticamente poderoso, que era una de sus mayores fortalezas, la exportación e importación. El sistema se basaba en alentar a las exportaciones y no tomar mucho en cuenta las importaciones con el objetivo de obtener el intercambio comercial, la mayor cantidad de sus riquezas para la nación. La navegación y el comercio. Para esta característica se fomentaba la navegación y el comercio para fortalecer la economía mercantilista. Esto fue la mayor importancia para ellos, para que hubiera navegación dentro del comercio. La población. Para todo tipo de comercio, el crecimiento de la población
lo generado, se generaba mayor mano de obra para poder sostenerse, aún así con salarios bajos y pues este dicho modelo económico. También decía que toda persona estaba obligada a trabajar. Muchas veces, a veces lo hacían sin recibir un pago o una recompensa monetaria para que pues esto generó que el sistema se expandiera por el empleo de trabajo de siervos y esclavos. Ese fue el principio de la producción de una serie. También tenemos lo que es la doctrina mercantil y damos el paso al liberalismo. Esta doctrina se basa principalmente en tres ideas. Uno, que es la unificación del mercado interno. Dos, que es el crecimiento poblacional para generar mayor fuente de trabajo económico. Y tres, la creación de los monopolios. Con el paso de los siglos, el mismo sistema presentó ciertas fallas, entre las que se acusaba al Estado por la elevada intervención en la economía, así que se dio lugar a la economía liberal, donde la regularización del comercio estaría dada por cada individuo, mientras que el Estado limitaba su rol e intervención económica. Y bueno, pues llegamos a las conclusiones. En conclusión, el mercantilismo trata de un conjunto de ideas y prácticas en el plano de la teoría y de la política, económicamente hablando, definidos por caracteres comunes. Tuvo siempre un carácter monetario, hablando de los metales preciosos que contiene cada estado, además de ser el primer en el estudio del sistema de producción capitalista. Y uno de los agradecimientos de este mercantilismo es el estímulo al crecimiento de la industria. Y pues ya posteriormente tiene algunas fallas y da paso al liberalismo. Bueno, aquí les dejo algunas de las fuentes que yo utilicé, entonces para que la puedan checar más a fondo. Y sería todo. Gracias.